¿Cómo es posible que una persona con ese carácter, con esa calidad humana, pueda haber llegado a ser un buen político, un buen líder? Hoy en día sabemos que, y lamentablemente vemos, que para ser un buen político, tus valores tienes que dejarlos en casa, ¿no? Eh, bueno, quiero separar esta pregunta en dos partes. Una es, si el profeta tuvo el mejor carácter que todos los seres humanos, incluidos los profetas. Ujú. Eh, y Allah subhanahu wa ta'ala a cada profeta le dio algo en lo que sobresalía. Eh, José era muy hermoso, y en fin, o sea, si te voy nombrando uno por uno, cada uno de ellos tenía alguna virtud, Ujú, ¿ok? Sulimán o Salomón, se le dio el poder sobre los genios, ujú, se le dio un reinado que nadie más va a poder tener, porque él tenía control no solamente de los pájaros, los animales, seres humanos, sino también de los genios. Entonces, una de las características únicas del profeta, o sea, en lo que él iba a sobresalir sobre los otros mensajeros, ujú. era su buen carácter. Ah, Ahora, la otra pregunta, que es cómo puedes ser un político, cómo puedes ser un político y ser bueno, y ser honesto, y ser justo, y tener buen carácter, si la política tal como la conocemos hoy en día, tiene casi, se puede decir, que ser de lo peor, ¿sí? Y lo que pasa es que el profeta Mohammed sallallahu alaihi wasallam, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él creó un entorno de personas donde él obviamente fue un ejemplo, personas que lo conocieron, lo respetaban, lo amaban, casi lo veneraban, ya, al punto de que cuando él hacía vudú, el agua que chorreaba de su cuerpo estaban ahí sus sahabas haciendo vudú con esa agua, o sea, lo apreciaban mucho. Él como líder sentó las bases de la justicia. Entonces, él sentó esos buenos modales, esos buenos comportamientos como líder, dio ese ejemplo, y su entorno se contaminó, por decirlo así, aunque no sé si contaminó sería la palabra más adecuada, se empapó se contagió. de esas buenas virtudes de liderazgo. Ujú, ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa hoy en día? Que el entorno político está tan podrido que si tú tratas de llegar a ese entorno, a la política y entras a un partido político y vas a sus reuniones y empiezas a ser parte de eso, si tú eres honesto, si tú eres justo, es muy probable que no encajes ahí, ujú. que te hagan de lado, que te marginen, que conspiren contra ti. Entonces, en el tiempo del profeta, o lo que el profeta hizo fue al revés. Él creó un grupo de personas en su entorno del cual él fue el mejor ejemplo para ellos, siguieron el ejemplo de él y entonces él pudo liderar con esta base de gente que lo imitaba en su rectitud, en su justicia, para ser un buen político, ¿ya? No al revés como ahora, que ya se está podrido y entonces tú, para continuar ahí, tienes que también ser como ellos, ¿no? Ahí fue al revés. Sí, había algo que quería aportar en relación a lo que Ángela estaba mencionando y era sobre la sociedad del tiempo del profeta, ¿sí? Nosotros hablamos del término Yahilía, que significa algo como la época de la ignorancia, Ujú, ¿ok? Y qué lugar tenía la mujer en ese entonces. Y la mujer no era más que un objeto. Mira, ujú. qué curioso que ahora en día, cuando se objetiza sexualmente a la mujer también se vuelve un objeto. Pero bueno, no quiero ahondar en ese tema mucho, porque entonces nos desviamos ahí bastante. Pero la mujer preislámica, en la época del profeta, en la ciudad de Meca, se compraba en el mercado. Tú ibas al mercado y te traías tu mujer, ¿no? Si tenías para pagarla, la comprabas.
Entonces no tenía muy pocos derechos. Y a lo que yo quería aportar, que eso sí se escucha bastante, ¿no? De que la mujer en el tiempo del profeta no tenía muchos derechos, casi ninguno, más que ser una cosa que se podía heredar, que se podía comprar, que se podía vender y que se podía abusar. No tenía estatus Eh, social. Muy poco, o sea, No, no tendrías lo que ser tenía. muy rica, muy poderosa para tener Bueno, un aunque estatus social, pero Jadilla sí se sí tenía un impuso, estatus social, sí, porque era una mujer muy rica, una de las mujeres, o quizás la mujer más y rica su de la Meca. carácter era imponente Sí. también. Ahora, hablo de la mujer común, la mujer de a pie, ¿ya? Porque el respeto en el Islam no solamente es para la élite, para los miembros poderosos de una sociedad, sino es para todo ser humano por su calidad humana. El respeto a la mujer es en base a su humanidad. Entonces, el Islam humaniza a la mujer, pero a lo que yo quería llegar era que en la época del profeta eso no existía, no se le veía a la mujer como un igual, no igual, no me gusta usar el término ese, sino con respeto, con el respeto que se merece como ser humano ante otros seres humanos, que serían los hombres, en este Ujú, caso, ¿no? ujú, No que era una cosa ahí, ¿no? Que se usaba y se desechaba. Los hombres podían, no había el concepto de poligamia en el sentido de que tantas mujeres y eso, sino que el hombre puede tener todas las mujeres que quisiera, será ilimitado, todas las que pudiera y todas las que quisiera, que hasta cierto punto también se practica hoy en día de manera hipócrita o cínica, ¿no? Porque los hombres van ahí recolectando mujeres y las usan y las desechan, no se responsabilizan por ellas. Yo siempre busco esos paralelismos porque a veces la historia en los seres humanos se repite, solamente le cambiamos el nombre y ahora es libertad femenina el poder estar con cuantos hombres puedas y los hombres felices porque pues las usan y las desechan. Ahora sí, bien, lo que quería mencionar, y ya le di mucha vuelta, es que ese no era un fenómeno exclusivo de los árabes de esa época. Ese era un fenómeno muy generalizado en las sociedades de ese entonces, ¿ya? No solamente los musulmanes practicaban la poligamia, perdón, los no musulmanes practicaban la poligamia, que el Islam viene y lo regula, sino también los cristianos y también los judíos. ujú, Y el famoso, ah, ¿cómo se llama? Este eh, matrimonio con menores de edad. Bueno, lo practicaban los cristianos, lo practicaban los judíos de esa época. O sea, todas esas eran costumbres que también existían en otros pueblos. El no darle muchos derechos a la mujer también era practicado por los judíos y los cristianos. O sea, las mujeres no tenían derechos. ujú, 100 años, 150 años atrás, la Iglesia Católica recién reconoce a la mujer como una persona que tiene alma. ¿Ok? ujú, Entonces, la esclavitud como tal también, a las mujeres, la esclavitud sexual de las mujeres también era una práctica preislámica que también la practicaban otros pueblos. Los judíos, los cristianos de la época también la practicaban. El ujú, Islam lo que vino a hacer es darle a la mujer su calidad humana y a restringir algunas de estas prácticas que estaban siendo ya abusadas, ujú, al punto de que un hombre podía eh, contraer o tomar como pareja a su propia madre. El incesto era común. O estar con la madrastra, con la hija, con la mamá de la hija. O sea, sí. era muy, muy, Eh, muy... si me Yo permites, quiero añadir algo sobre la poligamia que es muy mal vista hoy en día, que es como que si estuviéramos, o sea, está a la par casi de la promiscuidad, ¿no? Pero no es así. La poligamia es una forma, creo, de vida natural. ¿Ok? Porque ha sido practicada por muchas eh, este, eh, pueblos
no musulmanes y musulmanes, ¿no? Pero hoy en día, pues, eso, eso tenemos. Es Incluso, practicada incluso, hoy en día, incluso pero los solapadamente. mismos, incluso los mismos musulmanes hoy en día, también nos vamos a topar con eso, de que desaprueban y lo disfrazan de una manera que dicen que la poligamia era en esos tiempos, ¿ok? Pero no, no es así. O sea, Allah Subhanahu wa Ta'ala permite y nosotros practicamos. El que no lo quiera practicar, pues es tema de cada individuo, pero el Islam lo permite. Como sugerencia para las personas que quieren saber un poquito más o que cuestionan un poquito más o digamos que se escandalizan un poco más de esto, pues es recomendable que se investigue un poquito más, que se lea un poco más y que bueno, que luego se compare cuál de las leyes o cuál de las formas o las reglas sociales es mejor para poder llevar o tener una vida más aceptada socialmente. Bueno, Abdul, lo que yo te quería preguntar es, ¿por qué crees tú que los musulmanes han sido influenciados de una forma tan negativa por personajes que muchas veces están en contra o es totalmente lo opuesto al carácter o a la forma de vida que tenía el profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam? Decadencia. Los musulmanes de hoy en día están en quizás una de las lugares más bajos de su historia, lugares más bajos de su historia. Esto obviamente no es algo que se generó hoy día, esto es algo que se trae desde mucho antes. Los musulmanes empezaron a entrar en esta decadencia y hemos llegado a lo más bajo de este periodo de decadencia, ¿no? De los musulmanes, no del Islam, de los musulmanes. En el tiempo de la colonia, después de que cae, bueno, ya desde antes que cayera el último califato que ha existido, que es el califato otomano, ya había toda una campaña en contra de los musulmanes, en contra del Islam. Lo dividieron, les dieron valores diferentes y los musulmanes de ese entonces, dentro de su ignorancia, porque ya habían caído en esta decadencia y en la falta de práctica y de conocimiento del Islam, empezaron a ver a Occidente como esa nación o esa cultura que empezaba a surgir y ellos atribuyeron que los valores que ellos tenían eran los que les permitían poder situarse en una mejor posición que que los pueblos musulmanes. Entonces ellos pensaron erróneamente que si ellos imitaban esos valores occidentales, ellos podían ser igual que los occidentales y recobrar su posición de dignidad. Y eso ha sido quizás en la psiquis de los musulmanes el tiro de gracia que se dieron ellos mismos. O sea, no solamente su decadencia se debió al haberse alejado de los valores islámicos, sino que creyeron que los valores islámicos era lo que lo llevó a su decadencia. Y cuando admiraron los valores de Occidente y empezaron a imitarlos, fue donde se hundieron aún más, ¿ya? Porque realmente, cuando analizamos la historia, lo que le dio la grandeza a los musulmanes fue justamente el conocimiento de su religión y la práctica de su religión. Entonces, el alejarse de ella lo sumió más, como una arena movediza, ¿no? Y hundió más. Claro. Entonces, lo que vemos ahora es ese producto de esa ignorancia, de esa decadencia. Entonces, y tenemos ahora muchas personas, aún personas de conocimiento o intelectuales, todavía persiguiendo esos valores occidentales y diciendo, si nosotros tomamos estos valores, entonces podemos salir de nuestra ignorancia. Y sí, hay un hadiz del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que habla de que la comunidad musulmana va a llegar a un momento de tal decadencia en la que seguirán, y habla de los judíos y los cristianos, la gente del libro, los seguirán tanto y tan de cerca, o sea, los imitarán tanto y tan de cerca que si ellos se metiesen
a una madriguera de serpientes, ¿ya? Ellos también se meterían, ¿ok? Entonces, es por ese motivo, ¿no? Hemos perdido nuestra identidad como musulmanes, buscamos otros valores, creemos que si seguimos la plata y tenemos tanta plata como los judíos, o si esto, o si lo otro, tratamos de coger todos estos valores, llevarlos a nosotros y nos hundimos cada vez más. Corán dice que la virtud no está en mirar ni a Occidente ni a Oriente, ¿no? Eh, de cierta forma, tratando de resumir un poco, los musulmanes hemos perdido nuestra identidad. ¿Cómo podríamos recuperarla? Ah, tenemos que como individuos, empezar, primero, como dijo Ángela, profundizar en el conocimiento. Hay mucha ignorancia, y ignorancia no solo por parte de los no musulmanes del Islam, de los mismos musulmanes. Hay mucha ignorancia sobre el Islam. Entonces tenemos que retomar ese conocimiento, tomarlo más en serio y empezar a practicarlo. ¿Ya? Solamente el conocimiento y la práctica de lo que aprendemos nos va a permitir empezar a ver otros frutos a nivel individual. Allah Subhanahu wa Ta'ala nos menciona en el Corán que no cambiará la condición de un pueblo a menos que los individuos que son parte de esa sociedad cambien lo que llevan en sus corazones. En otras palabras, no vas a tener un cambio en tus líderes si no hay un cambio en el pueblo, porque los líderes nacen del pueblo. Los líderes son el reflejo de su pueblo, muchas veces, la mayor parte del tiempo. Entonces es un cambio que empieza de abajo, un cambio de concientización, es un cambio de conocimiento y de práctica.